Si logras traducirlo, te pago $300, prometió el millonario. El jardinero lo dejó en shock. $300 por traducir una simple carta. Eso fue lo que el millonario más arrogante de la ciudad le ofreció a Pedro, su jardinero. Pero cuando Pedro comenzó a leer aquellas palabras en un idioma olvidado, algo cambió para siempre. Lo que descubrió en esa carta no solo le dio el dinero, le devolvió algo que el millonario había perdido hace 30 años. Quédate hasta el final porque esto te va a sorprender. Y comenta desde dónde nos estás viendo. El sol de la mañana apenas asomaba entre las mansiones de Coral Ridge cuando Pedro llegó a trabajar, como cada día desde hacía 5 años. Sus manos curtidas por la tierra y el sol contrastaban con los jardines impecables de la residencia Hampton, la casa más grande y ostentosa de toda la zona. Richard Hampton era conocido por 3 cosas: su fortuna incalculable hecha en bienes raíces, su colección de antigüedades que rivalizaba con museos enteros, y su carácter imposible. A sus 62 años, Richard había construido un imperio, pero también había construido muros alrededor de su corazón. No tenía familia que lo visitara, no tenía amigos reales, solo empleados y conocidos que toleraban su arrogancia por dinero o conveniencia. Esa mañana, mientras Pedro podaba los rosales cerca de la terraza principal, escuchó la voz autoritaria de Richard llamándolo. «Pedro, ven aquí inmediatamente». No era una petición, era una orden. Como siempre, Pedro dejó sus herramientas y subió los escalones de mármol. Richard estaba sentado en su silla de mimbre, con una taza de café en una mano y un sobre amarillento en la otra. Su expresión era una mezcla de frustración y curiosidad. «Mira esto», dijo Richard, extendiendo el sobre sin siquiera mirarlo a los ojos. «Encontré esta carta en un lote de antigüedades que compré en una subasta en Europa. Está escrita en algún idioma extraño. He consultado con 3 traductores profesionales y ninguno ha podido descifrarla. Es rumano antiguo, o búlgaro, o quién sabe qué dialecto olvidado». Pedro tomó el sobre con cuidado. El papel era frágil, casi transparente en algunos lugares, y la tinta había adquirido un tono sepia con el paso del tiempo. La letra era elegante, trazada con la precisión de alguien que valoraba cada palabra. «¿Y por qué me lo muestra a mí, señor Hampton?», preguntó Pedro con humildad. Richard soltó una risa seca, casi cruel. «Porque he apostado con mi socio, Thomas, que alguien en esta casa podría traducirla. Él dice que es imposible, que ni siquiera existe traducción para esas palabras. Pero yo le dije que hasta mi jardinero podría intentarlo». Hizo una pausa, mirando a Pedro con condescendencia. «Es una broma, por supuesto. Pero si por algún milagro logras traducir aunque sea una línea de eso, te pagaré $300 en efectivo. Aquí mismo, ahora mismo». $300. Para Richard era el precio de una cena. Para Pedro era casi un mes de salario extra. Dinero que podría usar para la operación de su madre en su pueblo natal, ese procedimiento que llevaban postergando por años por falta de fondos. Pedro miró la carta detenidamente. Las letras le resultaban extrañamente familiares, como un eco lejano de algo que había escuchado en su infancia. Y entonces lo recordó. Su abuela materna, la que había emigrado de un pequeño pueblo en los Cárpatos antes de la Segunda Guerra Mundial, solía cantarle canciones en un idioma que ella llamaba la lengua de los viejos tiempos. «Puedo intentarlo, señor Hampton», dijo Pedro suavemente. Richard alzó una ceja, incrédulo. «¿En serio? Esto tengo que verlo. Adelante, jardinero. Ilumíname». Pedro se sentó en el borde de la terraza, con la carta entre sus manos temblorosas. Richard lo observaba con una mezcla de diversión y escepticismo, como quien observa un truco de magia que sabe que es falso pero quiere ver cómo falla. Las primeras líneas eran difíciles de descifrar. Los caracteres eran una mezcla de alfabeto cirílico antiguo y algo más, algo que Pedro había visto en los viejos libros de oraciones que su abuela guardaba como tesoros. Cerró los ojos por un momento, tratando de recordar las lecciones improvisadas que ella le daba cuando era niño, en las tardes de verano cuando el trabajo en el campo terminaba temprano. «Dragon in pierdut», murmuró Pedro, sintiendo las palabras en su lengua. «Querido corazón perdido». Richard se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de burla a sorpresa. «Espera, ¿qué dijiste?». Pedro continuó, lentamente,
traduciendo palabra por palabra, línea por línea. Su voz era suave pero segura, como si estuviera desenterrando memorias enterradas bajo capas de tiempo y olvido. Querido corazón perdido, escribo estas palabras sabiendo que quizás nunca las leas. Pero si el destino es gentil, si los años son compasivos, tal vez algún día esta carta encuentre su camino de regreso a ti. Han pasado 3 primaveras desde que nos separamos en aquel puerto gris. Te vi partir en ese barco, con tu pequeña maleta marrón y aquella fotografía que tomamos juntos en el mercado. La voz de Pedro se quebró levemente. No era solo la traducción lo que lo conmovía, sino la emoción pura que emanaba de cada palabra. Era una carta de amor, escrita con la desesperación de alguien que sabía que el tiempo se agotaba. Richard ya no sonreía. Su rostro se había puesto pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café, ahora fría y olvidada. «Continúa», ordenó, pero esta vez su voz era diferente. Había perdido toda la arrogancia, reemplazada por algo que sonaba peligrosamente cercano a la vulnerabilidad. Pedro prosiguió. «Cada día subo a la colina donde solíamos ver el atardecer, esperando que de alguna manera mi amor pueda viajar a través del océano y alcanzarte. Te prometí que te seguiría, que encontraría la manera de reunirme contigo en América, en esa tierra de sueños y oportunidades. Pero mi padre cayó enfermo, y mi madre me necesitaba. No pude abandonarlos. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. Envié cartas a la dirección que me diste, pero ninguna recibió respuesta. No sé si las recibiste, si te mudaste, o si simplemente decidiste que era mejor olvidar. No te culpo si así fue. La distancia tiene una manera cruel de borrar promesas». Richard se puso de pie abruptamente, derramando lo que quedaba de café en su impecable pantalón de lino. No pareció notarlo. «¿Hay más? ¿Hay un nombre? ¿Quién escribió esto?» Pedro volteó la carta, buscando. En la esquina inferior, casi invisible por el deterioro del papel, había una firma. Elena Popescu. Y una fecha. 15 de abril de 1962. El millonario se tambaleó. Tuvo que sostenerse del respaldo de su silla. Su rostro había pasado de pálido a cenizo. Elena susurró, como si pronunciar ese nombre fuera doloroso. «Dios mío. Elena». Pedro lo miraba sin comprender, pero algo en su interior le decía que acababa de abrir una puerta que había estado cerrada durante décadas. La carta entre sus manos ya no era simplemente un reto de traducción o una oportunidad de ganar dinero. Era un puente hacia el pasado, hacia un amor que el tiempo había sepultado pero no había matado. Richard Hampton se dejó caer en su silla, ocultando el rostro entre las manos. Los hombros le temblaban de una manera que Pedro nunca había visto. El poderoso millonario, el hombre que había intimidado a cientos de empleados y competidores, estaba llorando. Pedro permaneció en silencio, sosteniendo todavía la carta, sin saber qué hacer o decir. Los minutos pasaron, marcados únicamente por el canto distante de los pájaros en el jardín y el sonido ahogado del llanto de un hombre que había creído haber enterrado su corazón hace 3 décadas. Finalmente, Richard alzó la vista. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban rojos e hinchados. «Conocí a Elena en 1961», comenzó a decir, su voz rasposa y rota. «Yo tenía 22 años y estaba haciendo un viaje de mochilero por Europa del Este antes de entrar a la universidad. Era joven, idealista, y completamente ingenuo sobre cómo funcionaba el mundo. Llegué a un pequeño pueblo en Rumanía, no más grande que unas cuantas calles polvorientas y casas con techos de paja. Elena trabajaba en la panadería de su familia. La vi por primera vez cuando entré a comprar pan, y juro por Dios que el tiempo se detuvo. Tenía el cabello negro más brillante que había visto, y unos ojos que parecían contener todos los secretos del universo». Pedro escuchaba fascinado, viendo una versión completamente diferente del hombre para quien había trabajado durante 5 años. «Nos enamoramos en 2 semanas. Era una locura, lo sé. Pero cuando eres joven, no piensas en la lógica, piensas con el corazón. Le prometí que volvería por ella, que le enviaría dinero para el viaje, que construiríamos una vida juntos en Estados Unidos. Le di la dirección de mi familia en Boston. Incluso hablamos de nombres para nuestros futuros hijos». Richard se pasó las manos por el rostro, tratando de componerse. «Pero cuando regresé a casa,
Mi padre me esperaba con noticias. Había arreglado mi ingreso a Harvard. Había establecido contactos para que comenzara en el negocio familiar inmediatamente. No había tiempo para novias extranjeras, me dijo. Teníamos un imperio que construir. Al principio me resistí. Envié cartas, muchas cartas. Pero nunca recibí respuesta. Después de 6 meses sin saber nada de ella, mi padre me confesó la verdad. Había interceptado toda la correspondencia. Había pagado a funcionarios en Rumanía para asegurarse de que ninguna de mis cartas llegara a Elena, y que ninguna de las de ella llegara a mí. La revelación cayó como una piedra en agua tranquila. Pedro sintió una mezcla de rabia y tristeza por ambos jóvenes amantes, separados no por elección sino por la manipulación cruel de alguien más. Para cuando descubrí lo que había hecho, ya habían pasado 2 años. Intenté buscarla, contraté a investigadores privados, pero el pequeño pueblo donde vivía estaba en una zona remota, y la cortina de hierro hacía casi imposible obtener información. Eventualmente, me convencí de que ella habría seguido adelante, que habría encontrado a alguien más. Me casé con la hija de un socio de negocios de mi padre. Tuve una vida que se veía perfecta desde afuera pero que estaba vacía por dentro. Mi esposa me dejó hace 15 años, mis hijos no me hablan porque fui un padre ausente, obsesionado con el trabajo para no tener que pensar en lo que había perdido. Y Elena, nunca volví a saber de ella. Hasta ahora. Richard miró la carta en las manos de Pedro como si fuera lo más precioso del mundo. Durante 60 años, ella me estuvo esperando. Ella no olvidó. Ella no siguió adelante. Y yo construí una fortuna pero perdí lo único que realmente importaba. El silencio que siguió fue denso, cargado de arrepentimiento y oportunidades perdidas. Pedro finalmente encontró su voz. La carta no está completa, señor Hampton. Hay más en la segunda página. Con manos temblorosas, Richard le arrebató la carta a Pedro, pero inmediatamente se dio cuenta de que no podía leerla. La devolvió, suplicante. Por favor, termina de traducirla. Necesito saber. Pedro desdobló cuidadosamente la segunda página, que estaba incluso más deteriorada que la primera. Aclaró su garganta y continuó. He tomado una decisión, mi amor. Si esta carta no recibe respuesta, si pasa 1 año más sin noticias tuyas, debo aceptar que el destino nos ha elegido caminos separados. Mi corazón no puede vivir eternamente en la esperanza sin respuesta. Es como plantar semillas en tierra estéril y seguir esperando que florezcan. No te escribo esto para hacerte sentir culpable. Sé que si no has respondido, debe haber una razón. Quizás las cartas se perdieron en el correo, como me advirtieron que podría pasar. Quizás encontraste a alguien más, alguien que puede estar contigo sin océanos de por medio. Si es así, solo quiero que sepas que te deseo toda la felicidad del mundo. Richard se llevó una mano al pecho, como si las palabras fueran puñales directos al corazón. Pedro continuó. Pero también necesito que sepas algo importante, algo que he guardado en mi corazón durante estos 3 años. Cuando partiste, llevabas más que solo tu maleta y sueños. Llevabas una parte de mí contigo, aunque ninguno de los dos lo supiera en ese momento. El jardinero hizo una pausa, comprendiendo la magnitud de lo que estaba a punto de leer. Richard se había puesto de pie, aferrándose a la barandilla de la terraza como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Estoy embarazada, amor mío. Han pasado 3 meses desde que te fuiste, y llevo a nuestro hijo en mi vientre. Es la razón por la que no pude esperar más para escribir esta carta, para intentar una última vez alcanzarte antes de que sea demasiado tarde. Nuestro bebé nacerá en octubre, cuando las hojas comiencen a caer y el aire se vuelva frío. He decidido que si no tengo noticias tuyas antes de que llegue el invierno, tomaré esto como una señal. Entregaré esta carta a un comerciante que viaja a través de Europa, comprando y vendiendo antigüedades. Me ha prometido que la incluirá en un lote destinado a Estados Unidos, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, encuentre su camino hacia ti. Es un hilo delgado de esperanza, lo sé, pero es todo lo que me queda. Quiero que sepas que no guardo rencor. Te amé con cada fibra de mi ser, y amaré a este niño con la misma intensidad. Le contaré sobre ti, sobre el hombre valiente y soñador que vino de un lugar lejano y me enseñó que el amor puede existir incluso cuando el mundo dice que es imposible. Si esta carta te llega y decides buscarme, estaré aquí,
en el mismo pueblo, en la misma casa. Pero si no lo haces, prometo seguir adelante, no por olvidarte, sino porque nuestro hijo merece una madre que puede sonreír, no una que vive eternamente en el pasado. Con todo mi amor, ahora y siempre, Elena Popescu. Y el pequeño alma que crece dentro de mí, que llevará tu sangre y mi esperanza. El silencio que siguió fue absoluto. Richard Hampton, el hombre que había construido un imperio de acero y ambición, se desmoronó completamente. Se dejó caer de rodillas sobre el mármol de la terraza, sollozando como un niño. Pedro no sabía qué hacer. Colocó la carta suavemente sobre la mesa y se acercó, poniendo una mano hesitante sobre el hombro del millonario. Era la primera vez en 5 años que tocaba a su jefe de una manera que no fuera estrictamente profesional. Señor Hampton, dijo suavemente, tiene un hijo. O una hija. En algún lugar del mundo. Richard alzó la vista, los ojos llenos de lágrimas, pero también de algo nuevo, determinación. Tengo que encontrarlos, Pedro. Después de todo este tiempo, tengo que intentarlo. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad que transformó completamente la mansión Hampton. Richard no volvió a su oficina. Canceló todas sus reuniones y contrató a los mejores investigadores privados de 3 continentes. La sala de estar se convirtió en un centro de operaciones, con mapas de Rumanía desplegados sobre las mesas, computadoras portátiles alineadas en el sofá, y el teléfono sonando constantemente. Pedro seguía yendo a trabajar en los jardines, pero Richard insistía en que subiera regularmente para informarle de cualquier avance. El millonario había cambiado. Ya no había arrogancia en su voz, no había órdenes cortantes. Hablaba con Pedro como con un igual, como con un amigo. Mira esto, le dijo Richard la tarde del segundo día, mostrándole una imagen pixelada en la pantalla de su computadora. El pueblo se llamaba Bran, cerca de los Cárpatos. Mi investigador encontró registros de una Elena Popescu que vivió allí hasta 1975, cuando aparentemente se mudó a Bucarest. Pero después de eso, el rastro se vuelve frío. Pedro estudió la imagen. Era una fotografía en blanco y negro de un pueblo pequeño, casi exactamente como Richard lo había descrito. ¿Y el niño? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Los registros de nacimiento de esa época son un desastre, especialmente en zonas rurales bajo el régimen comunista. Muchos fueron destruidos o nunca se archivaron correctamente. Richard se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que se estaba volviendo familiar. Pero no me voy a rendir. No esta vez. El tercer día trajo una revelación. Uno de los investigadores llamó desde Bucarest con noticias. Señor Hampton, encontramos algo. Hay una mujer en un asilo de ancianos en las afueras de la ciudad. Su nombre es Elena Popescu, tiene 83 años. Los registros muestran que llegó de Bran en 1975. Richard casi dejó caer el teléfono. Está viva. Sí, señor. Pero debo advertirle, su salud no es buena. Tiene demencia avanzada y apenas reconoce a las enfermeras que la cuidan a diario. El corazón de Richard se hundió y se elevó al mismo tiempo. Estaba viva. Después de 60 años, Elena estaba viva. Pero el tiempo había cobrado su precio cruel. ¿Y el hijo? ¿Hay algún registro de un hijo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Eso es lo interesante, señor Hampton. Los registros del asilo muestran que tiene visitas regulares de alguien llamado Adrián Popescu. Es listado como su hijo. 59 años de edad, que coincidiría con la línea temporal de la carta. Richard cerró los ojos, dejando que la información lo inundara. Tenía un hijo de 59 años que nunca conoció, que creció sin padre porque un viejo cruel había decidido que su imperio era más importante que el amor de su hijo. Necesito ir allá, dijo Richard con firmeza. Ahora, arregla un vuelo privado para esta noche. Después de colgar, se volvió hacia Pedro, quien había estado presente durante toda la conversación. Ven conmigo. Pedro parpadeó, sorprendido. Señor, ven conmigo a Rumanía. Nada de esto habría sido posible sin ti. Fuiste el puente entre mi pasado y mi presente. Mereces estar allí cuando finalmente cierre este círculo. Hizo una pausa, y luego agregó con una sonrisa triste. Además, necesito un traductor. Y un amigo.
Pedro sintió un nudo en la garganta. En 5 años de trabajo, Richard nunca lo había llamado amigo. ¿Y el dinero? Los $300. Richard sacó su billetera y extrajo un sobre que había preparado. Aquí hay $5,000. 1,500 por la traducción, y el resto es para la operación de tu madre. Es lo menos que puedo hacer. Pedro tomó el sobre con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Lágrimas corrían por sus mejillas. Señor Hampton, yo no sé qué decir. Llámame Richard, dijo el millonario, extendiendo su mano. Y di que vendrás conmigo. Necesito hacer esto bien, y no puedo hacerlo solo. Pedro estrechó su mano firmemente. Iré contigo, Richard. Hasta el final. El vuelo a Bucarest duró 14 horas, pero para Richard se sintió como una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. Pasó la mayor parte del viaje mirando por la ventana del jet privado, con la carta de Elena cuidadosamente guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón. Pedro, sentado frente a él, lo observaba en silencio. Había visto muchas versiones de Richard Hampton en los últimos días: el arrogante millonario, el hombre destrozado, el padre esperanzado. Pero ahora veía algo diferente. Un hombre asustado, vulnerable, enfrentando las consecuencias de 60 años de decisiones y oportunidades perdidas. Aterrizaron en el aeropuerto internacional Henry Coand al amanecer. El investigador local, un hombre llamado Andrei, los esperaba con un auto. El asilo de ancianos estaba a 1 hora de distancia, en un edificio reformado que alguna vez fue un monasterio. Durante el trayecto, Andrei les informó: Adrian Popescu viene a visitar a su madre todos los domingos. Hoy es sábado, así que tendrán la oportunidad de conocerlo también, si esperan hasta mañana. No, dijo Richard inmediatamente. Necesito ver a Elena primero. Necesito pedirle perdón, incluso si no puede entenderme. El asilo era un lugar tranquilo, con jardines bien cuidados y paredes pintadas de amarillo pálido. La directora, una mujer amable de mediana edad llamada Doamna Ionescu, los recibió con calidez pero también con cautela. La señora Popescu tiene días buenos y días malos, explicó mientras los guiaba por un corredor largo. Hoy es un día malo. No ha reconocido a nadie, ni siquiera a su hijo cuando llamó esta mañana. Por favor, no se decepcionen si no responde. La habitación de Elena estaba al final del pasillo, bañada en luz suave que entraba por una ventana grande. Richard se detuvo en la puerta, paralizado. Después de 60 años, estaba a punto de ver a la mujer que nunca dejó de amar. Pedro le tocó el hombro suavemente. «Puedes hacerlo». Richard entró despacio. Elena estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia el jardín. El tiempo había transformado su cabello negro brillante en hebras blancas, y su piel tenía las marcas profundas de una vida larga y difícil. Pero cuando Richard se acercó y vio su perfil, reconoció los mismos ojos que lo habían cautivado en 1961. Elena susurró, su voz quebrándose. Ella no respondió, no se movió. Sus ojos seguían fijos en algo distante que solo ella podía ver. Richard se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frágiles entre las suyas. Elena, soy yo. Soy Richard. Volví. Sé que llegué tarde, 60 años tarde, pero volví. Lágrimas caían libremente por su rostro ahora. Recibí tu carta. Finalmente recibí tu carta. Y lo siento. Lo siento mucho por no estar allí, por no buscarte antes, por dejarte esperar. Fui un cobarde, y tú y nuestro hijo pagaron el precio de mi cobardía. Elena parpadeó lentamente. Y por un momento, el más breve de los momentos, sus ojos parecieron enfocarse en él. Sus labios se movieron, formando una palabra silenciosa que Richard tuvo que leer más que escuchar. ¿Richard? Su corazón se detuvo. Sí, soy yo. Estoy aquí. Ella alzó una mano temblorosa y la colocó sobre la mejilla de Richard, acariciándola con una ternura que trascendía el tiempo y la memoria fragmentada. Esperé, dijo con voz ronca y débil. Esperé mucho tiempo. Lo sé, sollozó Richard. Lo sé, mi amor. Y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Elena sonrió entonces, una sonrisa pequeña y triste, pero real. Adrián, nuestro Adrián, es bueno. Es todo lo que tú hubieras sido.
Y entonces, como si esas palabras hubieran agotado toda su energía, sus ojos se volvieron distantes nuevamente, regresando a ese lugar nebuloso donde la demencia la mantenía prisionera. Pero Richard se aferró a ese momento, a esas pocas palabras de reconocimiento y perdón, como si fueran el tesoro más grande que jamás había poseído. Richard pasó la noche en un hotel modesto cerca del asilo, pero apenas durmió. Su mente daba vueltas entre el pasado y el futuro, entre el arrepentimiento y la esperanza. Al día siguiente, domingo por la mañana, regresó al asilo con Pedro, esperando conocer finalmente a su hijo. Adrian Popescu llegó exactamente a las 10 de la mañana, puntual como siempre. Era un hombre alto, de complexión robusta, con cabello gris en las sienes y ojos que Richard reconoció inmediatamente, los mismos ojos de Elena, los mismos ojos que veía en su propio reflejo cada mañana. Doamna Ionescu había arreglado que se encontraran en una sala privada, advertida de la situación delicada. Cuando Adrián entró y vio a Richard esperando, su expresión fue de confusión primero, luego de sospecha. «¿Quién es usted?», preguntó en rumano. Pedro tradujo rápidamente. Richard se puso de pie, sus piernas temblando. «Mi nombre es Richard Hampton. Y creo que soy tu padre». El silencio que siguió fue denso. Adrián se quedó helado en su lugar, procesando las palabras. Luego soltó una risa amarga. Mi padre me abandonó antes de que naciera. Mi madre me contó sobre un hombre estadounidense que prometió volver pero nunca lo hizo. Y ahora, 60 años después, apareces». La ira en su voz era palpable, justificada. Richard no intentó defenderse. En cambio, sacó la carta de su bolsillo y se la extendió. «Lee esto. Es de tu madre. La escribió hace 60 años, pero solo llegó a mí hace una semana. No sabía sobre ti, Adrián. Mi padre interceptó todas las cartas, separándonos intencionalmente. Cuando finalmente lo descubrí, era demasiado tarde. O eso pensé». Adrián tomó la carta con manos temblorosas. Mientras Pedro traducía cada línea en voz alta, las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas del hombre. Era la voz de su madre joven, llena de amor y esperanza. La mujer que había criado sola a un hijo en circunstancias difíciles, siempre contándoles sobre un amor perdido que nunca regresó. «Ella nunca dejó de amarte», dijo Adrián finalmente, su voz quebrada. «Nunca se casó con nadie más. Cada año, en tu cumpleaños, horneaba un pastel y ponía 2 velas, una por ti, una por el sueño de que algún día volverías». Richard cerró los ojos, el peso de 60 años de oportunidades perdidas aplastándolo. «Lo siento. No puedo cambiar el pasado, no puedo devolver esos años. Pero estoy aquí ahora. Llegué tarde, pero estoy aquí». Adrián se derrumbó en una silla, la carta aún en sus manos. «Tengo 59 años. Crecí sin padre. Trabajé desde los 12 años para ayudar a mantener a mi madre. Hubo momentos en que te odié, te maldije por dejarnos. Y otros momentos en que solo quería conocerte, saber quién eras». «Cuéntame», dijo Richard, sentándose frente a él. «Cuéntame sobre tu vida, sobre Elena, sobre todo lo que me perdí. Tengo tiempo ahora. Todo el tiempo del mundo». Y Adrián lo hizo. Habló sobre crecer en un pueblo pequeño, sobre su madre que trabajaba largas horas en la panadería pero siempre encontraba tiempo para leerle cuentos antes de dormir. Habló sobre mudarse a Bucarest para estudiar ingeniería, sobre su esposa María que conoció en la universidad, sobre sus 3 hijos, 2 hijas y un hijo que ahora tenían sus propias familias. Mientras Adrián hablaba, Richard escuchaba con una mezcla de orgullo y dolor. Este hombre frente a él había logrado construir una vida hermosa a pesar de todas las adversidades, a pesar de no tener un padre. Era fuerte, íntegro, bondadoso, todo lo que Richard había fallado en ser con sus propios hijos en Estados Unidos. «Tus nietos», interrumpió Richard suavemente. «Eso significa que yo tengo bisnietos». Adrián asintió lentamente, procesando la misma realización. 3 bisnietos. Ana tiene 7 años, Mihai tiene 5, y la pequeña Elena, nombrada por mi madre, tiene 3. El nombre hizo que Richard se estremeciera. La tradición continuaba. El amor de Elena se extendía a través de las generaciones como un río que nunca se secaba. Pasaron horas hablando, compartiendo historias,
llenando los vacíos de 6 décadas. Pedro se quedó en un rincón, traduciendo cuando era necesario, pero principalmente siendo testigo silencioso de un reencuentro que desafiaba todas las probabilidades. Cuando el sol comenzó a ponerse, Adrián finalmente preguntó: ¿por qué viniste ahora? Después de todo este tiempo, ¿qué cambiaron? Richard le contó todo. Sobre la subasta, sobre Pedro traduciendo la carta, sobre cómo en una mañana ordinaria su mundo había sido volcado completamente. Pasé 60 años construyendo un imperio de cosas materiales, pero perdí lo único que realmente importaba: el amor, la familia, la conexión humana real. Tus abuelos me robaron la oportunidad de estar contigo y con Elena, pero yo también me robé a mí mismo al no luchar más duro, al no seguir buscando. Pero ahora estoy aquí, y sé que no puedo recuperar el tiempo perdido. No puedo ser el padre que te cargó cuando diste tus primeros pasos o que te enseñó a andar en bicicleta. Pero si me lo permites, me gustaría ser parte de tu vida ahora. De tu familia. Quisiera conocer a mis bisnietos, compensar aunque sea una fracción de todo lo que perdimos. Adrián lo miró largamente, estudiando el rostro del hombre que era su padre biológico, pero un completo extraño al mismo tiempo. Mi madre me enseñó a no guardar rencor. Me dijo que el odio solo envenena el corazón que lo alberga. No puedo darte 60 años, Richard. Esos se fueron para siempre. Pero puedo darte hoy. Y mañana. Y todos los días que nos queden. Se pusieron de pie simultáneamente, y después de un momento de vacilación, se abrazaron. No fue el abrazo de un padre y un hijo que han compartido toda una vida, sino el abrazo de dos hombres que decidían construir un puente sobre un abismo de tiempo y circunstancias. 3 meses después, la mansión Hampton en Coral Lake estaba irreconocible. Las paredes que alguna vez exhibieron colecciones frías de arte y antigüedades ahora mostraban fotografías de una familia que se extendía a través de continentes. Richard había traído a Adrián, María y sus 3 nietos a visitarlo durante el verano, y por primera vez en décadas, la casa enorme estaba llena de risas de niños. Pedro, quien ahora era el gerente de toda la propiedad con un salario triple, observaba desde el jardín cómo Richard jugaba con la pequeña Elena en el césped. El millonario se había arrodillado para estar a su altura, mostrándole una mariposa que había aterrizado en una flor. La transformación de Richard Hampton era completa. Había donado la mitad de su fortuna a organizaciones que ayudaban a reunir familias separadas, especialmente aquellas divididas por fronteras y circunstancias políticas. Había reparado su relación con sus propios hijos en Estados Unidos, aunque eso tomó tiempo y muchas conversaciones difíciles. Y había establecido un fondo fiduciario para Adrián y sus descendientes, no como una forma de comprar su perdón, sino como una manera de asegurar que nunca más tuvieran que luchar como Elena tuvo que hacerlo. La Elena real, la mujer que había esperado 60 años, falleció pacíficamente en su sueño 2 meses después de ese primer encuentro. Adrián dijo que en sus últimos días tuvo momentos de lucidez más frecuentes, y en uno de ellos le había dicho: Richard volvió. Al final, volvió. Fue enterrada en su pueblo natal de Bran, bajo un árbol donde ella y Richard solían sentarse a ver el atardecer. Richard asistió al funeral y plantó un rosal junto a su tumba, prometiendo visitarla cada año. Pedro se acercó a Richard mientras el millonario veía jugar a sus bisnietos. ¿Alguna vez te arrepientes, Richard, de todo lo que perdiste? Richard observó a la pequeña Elena corriendo con sus hermanos, sus risas llenando el aire como música. Cada día me arrepiento de los 60 años que perdí. Pero también estoy agradecido por esta segunda oportunidad. Muchas personas nunca tienen eso. Si tú no hubieras podido traducir esa carta, si no hubiera terminado en mi colección, habría muerto sin saber que tenía un hijo, nietos, bisnietos. Habría muerto solo en esta mansión vacía, sin haber amado o sido amado de verdad. Se volvió hacia Pedro con una sonrisa genuina. Tú cambiaste mi vida, Pedro. Ese día en la terraza, cuando te ofrecí $300 como una broma cruel, no sabía que estaba a punto de recibir el regalo más grande de mi vida. No solo me diste la traducción de una carta, me diste la oportunidad de redención. Pedro sonrió, sintiendo el peso de esas palabras. Solo fui el mensajero, Richard. El amor ya estaba ahí, esperando ser descubierto. Quizás, dijo Richard, pero a veces necesitamos un mensajero.
Alguien que construya puentes donde solo vemos abismos. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Richard se sentó en su estudio con la carta de Elena enmarcada sobre su escritorio. La leía cada noche, recordando las palabras de la mujer que nunca dejó de amarlo, incluso cuando tenía todas las razones para hacerlo. En su diario, escribió: «Hoy aprendí que nunca es demasiado tarde para volver a casa, que el amor verdadero no muere con el tiempo, sino que espera pacientemente, como una semilla enterrada bajo la nieve, lista para florecer cuando finalmente llega la primavera. Perdí 60 años, pero gané algo más valioso: la comprensión de lo que realmente importa. No son los imperios que construimos o el dinero que acumulamos. Es la gente que amamos, las conexiones que hacemos, y el legado de amor que dejamos atrás». Elena me enseñó eso, incluso en su ausencia. Adrián me lo mostró con su perdón. Y Pedro me lo recordó con su acto simple de traducir palabras escritas hace 6 décadas por un corazón que se negó a rendirse. Si pudiera regresar y cambiar el pasado, lo haría en un instante. Pero como no puedo, elijo honrar ese pasado viviendo mejor en el presente. Cada día con mi familia recién encontrada es un regalo que no merezco pero que acepto con humildad y gratitud infinitas. El jardinero me dejó en shock ese día, no solo porque pudo traducir la carta, sino porque me mostró que incluso en las manos más humildes puede descansar el poder de cambiar una vida por completo. Los $300 que ofrecí como burla se convirtieron en la inversión más importante que he hecho jamás. Y así, en el ocaso de mi vida, finalmente entiendo lo que mi juventud nunca pudo comprender: que el amor es la única riqueza que realmente importa, y que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el orgullo, la conexión sobre la ambición, y la familia sobre la fortuna. Richard cerró su diario y miró por la ventana hacia los jardines que Pedro había cuidado durante años con manos amorosas. Mañana, pensó, invitaría a Pedro y su madre a cenar con toda la familia. Era lo correcto, lo justo. Después de todo, Pedro no era solo un empleado o un amigo. Era el ángel que había aparecido disfrazado de jardinero para mostrarle el camino de regreso a casa. Y mientras las estrellas brillaban sobre la mansión Hampton, por primera vez en 60 años, el corazón de Richard estaba en paz. Fin. Y así termina la historia de cómo una simple carta, un jardinero humilde, y $300 ofrecidos como burla se convirtieron en el puente que reunió un amor separado por 6 décadas. Nos recuerda que nunca es tarde para elegir el amor, para pedir perdón, y para construir conexiones reales. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario diciéndonos qué te pareció y desde dónde nos estás viendo. Y recuerda, a veces las personas más importantes en nuestras vidas vienen disfrazadas de extraños ordinarios, esperando el momento perfecto para cambiar todo. Hasta la próxima historia.